Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roberto Martínez. Yo soy Claudia Licón. Y bueno, la razón por la que hoy está Claudia con nosotros es que, como tú bien sabes, Claudia es una gran especialista en todos los procesos de liderazgo interior. Y hoy lo que queremos empezar a hablar contigo es cómo cambiamos tu mente desde la perspectiva personal. Es muy importante el que tú estés bien. Las empresas son un reflejo de las personas. Y tú, como ser humano y como persona, requieres estar bien y requerimos empezar a cambiar la mentalidad. Así es, Roberto. Yo creo que es súper importante que en esta etapa que estamos viviendo actualmente, pues te deslindes un poquito también de esta parte por unos minutos, unos instantes y empieces a hacer introspección de ti mismo en cómo te está afectando esta situación como persona para después ver como empresario cómo vas o cómo quieres enfrentar las cosas, tanto hoy como después. Ante esta situación, yo quiero que empieces a pensar cómo me estaba sintiendo antes con una vida normal y cómo me siento ahora que me frenaron, pues ahora sí que de tajo. Quizás en algunos lugares todavía no entramos en una contingencia total, en otras ciudades más grandes ya hemos entrado, Roberto. Entonces ahí es donde veo que las personas de repente ya han entrado en un estrés mayor. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma les cambiaron ese formato de trabajo, ese formato de vida que venías trayendo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Correcto. Hoy lo que vamos a estar haciendo es empezar a hacer una serie de preguntas introspectivas. ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sientes hoy? Y en ese orden es ¿por qué te estás sintiendo así? Así es, yo creo que hay varios aspectos que podemos empezar a ver y yo te pido que si tú quieres escribirlos, escríbelos. Muchas de las veces cuando nada más estamos en nuestros pensamientos o nada más estamos pensando qué es lo que hay ahí, pues eso se nos va. Sin embargo, cuando tú pones las cosas por escrito, puedes ver de forma más clara, más concisa. Yo te pido que seas conciso en este análisis, porque a veces queremos y nos extendemos tanto que terminamos no teniendo realmente un análisis o un autoanálisis de cómo estamos. Dentro de este ejercicio yo te voy a decir cómo me siento. Es decir, el estrés que yo traía realmente era por situaciones de la empresa o también había situaciones de estrés personales, conflictos personales, ya sea de salud, ya sea emocionales. Y esta situación del COVID-19, ¿qué más me vino a mover? Quizás en ese sistema emocional o personal de cómo estoy percibiendo las cosas. Claro, y en este orden, el empezar a entender y hacer un proceso realista de cómo te sientes va a empezar a permitir que salga a flor de piel gran parte de los procesos que estás viviendo. Yo te preguntaría, ¿realmente por qué te sientes así? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si pasa eso que estás pensando? Si pasa con tu negocio, si pasa con tu salud, si pasa con la salud de tus cercanos, si pasa con tu familia, ¿qué sería lo peor que estaría pasando? Tómate unos minutos y reflexiónalo. Ahora, ¿qué está en tu control y qué no está en tu control? Requerimos... Perdona, Claudia, adelante, vas a contar algo. No, está bien lo que estás diciendo, Roberto. Yo creo que es súper importante que empieces a hacer o a priorizar esa lista. ¿Realmente te preocupa en qué grado qué cosa? Porque todos tenemos estreses diferentes y yo creo que es una invitación muy buena la que estás haciendo, Roberto, porque mientras es semana normal, es decir, de lunes a viernes, pues tenemos esa tendencia de un ritmo de trabajo, de estar más comprometidos en esta parte a la mejor laboral. Y cuando llega el fin de semana, de repente, pues ya estamos más relajados y podemos a lo mejor ahorita aprovechar este momento para hacer esas introspecciones de manera más profunda. Tenemos un poquito más de tiempo. Yo te pido que no solo en fin de semana lo hagas, que también empieces a autovalorarte entre semana. ¿Qué es lo que está haciendo que me estrese tanto o que me mueva tanto de esta situación? Bien, y en ese orden también quiero empezar a que entiendas, quiero invitarte a que entiendas algo que para mí es fundamental. Hoy la vida nos está presentando una fabulosa oportunidad. Por ahí dice, en vida, hermano, en vida. ¿Qué tanto estás aprovechando este tiempo para hacerles saber a todos tus cercanos que estás cerca de ellos, que estás con ellos?
no sabemos cuáles vayan a ser los desenlaces. Yo creo que a lo mejor nosotros todavía somos demasiado mundanos para tener una claridad de lo que va a acabar pasando. Sin embargo, lo único que sí tenemos certeza es de lo que puedes controlar. ¿Y qué puedes controlar? Acercarte, ¿sí?, a tu pareja, tomarla de la mano, ¿sí?, acercarte con tus hijos, invitarlos a hacer cosas fabulosas, acercarte con tus papás. Si me permiten, yo quiero compartirte hoy algo. Hoy yo estoy pasando por una situación personal y con uno de mis seres cercanos que más amo en la vida, es que está pasando por una situación de salud importante. Sin embargo, hay gente que me ha estado preguntando, me dice, oye, ¿cómo te sientes? Esa es la palabra que me hace en todo el mundo. Y te digo una cosa, me siento con dolor por lo que está pasando y viviendo, pero me siento muy en paz porque ha sido todo mi proceso en vida, ¿sí? Y hoy tienes oportunidad de estar en vida con los tuyos, besarlos, abrazarlos, amarlos. Realmente, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Realmente de dónde viene el miedo, Claudia? Yo creo que los sistemas de miedo, realmente siempre lo comentamos que es ese sistema más racional en nuestro cerebro. ¿A qué nos referimos a ese sistema racional? A que creemos que lo podemos controlar, y cuando algo se nos sale de control, pues obviamente nos genera mucho miedo. Pero les tengo una noticia, tu cerebro racional solamente es del 0 al 4-6%. Todo lo demás está en tu cerebro a niveles del 0 al 96%, en un cerebro inconsciente y subconsciente. Entonces yo te digo, relájate un poco, mejor empieza a ver qué hay en esa información que tú no te has dado el tiempo para ver y para analizar. Realmente está viendo una situación real para que tú llegues a un miedo, a un estrés, en donde incluso hay gente que empieza a ver extremos casi apocalípticos, por así decirlo, o reales, porque también hay cosas reales dentro de las situaciones económicas que se nos pueden venir o que se están presentando ahorita, pero ¿desde qué parte la quieres tomar? Desde esa parte en donde a lo mejor tú quieres tener la razón, pero a final de cuentas no es que esté a ese grado, o simplemente decides tomarlo desde una actitud de observación, de encontrar qué es real, qué es lo que puedes manejar, como dice Roberto, qué está en tus manos. Y esto yo creo que es día a día. Muchas de las veces el ser humano tendemos a hacer situaciones muy a futuro, ¿no? Y cuando estamos en esa parte, estamos atemporales, estamos fuera de tiempo. Entonces yo te recomiendo que empieces a disfrutar, a hacer tus planeaciones, pero sobre todo a verificar tus emociones que te paralizan todos los días. No nada más darte espacio para hacer situaciones de trabajo o personales adicionales, sino esa parte en donde entras en ti mismo, en donde tú empiezas a centrarte y a encontrar esas emociones que a lo mejor no te habías dado oportunidad, y que incluso antes de que hubiera una crisis te tenían paralizado, porque te tengo una noticia, nada es nuevo. Hay muchas actitudes que ya venimos arrastrando de mucho tiempo atrás y que nos tienen paralizadas. Y sobre todo, como dice Roberto, les explicaba hace un rato, yo creo que lo que más nos está moviendo y lo que nos paraliza en esos miedos que explicas, Roberto, es la situación externa. Es decir, todo lo que nos bombardean, todo lo que nos dan, y que a veces nos excedemos un poquito en estar viendo demasiada información y que a veces ya no reconocemos, y que empieza a influir en nosotros mismos y no nos deja observar de forma fidedigna, de forma concreta, de forma clara, y que nos cega en muchos momentos en esa toma de decisiones. Claro, yo quisiera complementar esto y pregúntate, ¿este miedo está siendo tuyo o este miedo está siendo creado por lo que estás viendo? Hoy es momento de empezar a cambiar la mentalidad, de empezar a separar, y te voy a dar una serie de recomendaciones que necesitas empezar a definir qué quieres estar viendo. Tal vez no puedes controlar todo lo que te llega, pero sí puedes controlar todo lo que ves. Sí puedes estar permitiendo, es como la selección, cuando tú te metes a una de estas plataformas streaming, ¿sí? Puedes determinar qué ves, y tú determinas si quieres ver la adrenalina intoxicante de lo que está sucediendo en el mundo, o empiezas sin
obviar o sin minimizar lo que está sucediendo, pero empiezas a darte el tiempo para empezar a seleccionar lo que quieres ver. Es muy importante que empieces a determinar qué te está moviendo. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, ni Claudia, ni Roberto, hijo, ni Alejandro, ni nadie de todos los que estamos aquí en Total Coach, podemos, ni nadie, yo quiero pensar que hoy en día, ni nadie en el mundo tenemos la varita mágica de saber qué va a pasar. Si pensamos en un lado optimista y decimos, oye, no va a pasar nada, como hay algunos en el mundo que así lo piensan, bueno, qué padre. Pero si pensamos en el lado realista que están pasando ya algunos países y algunos gobiernos están viviendo la situación, bueno, empieza a pensar en ti qué es lo peor que pueda pasar y qué actitud vas a tomar ante eso que vas a vivir. Empieza a desarrollar y empieza a analizarte qué quieres elegir. Tómate unos segundos para pensar. Tómate un tiempo para determinar y decir, ok, ¿y si pasa esto, qué? ¿Y si sucede esto, hasta dónde llegaría? Si vemos las estadísticas dicen que va a fallecer una parte de la población que se enferma. ¿Sí? Hoy se está tratando de evitar que nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque entonces fallecería mucha más gente. Entonces empieza a determinar, ¿sí?, qué es lo peor que pueda suceder. Entiende y haz consciente eso que puede pasar. Ahora, ¿qué está en tu control y qué no está en tu control? ¿Va a pasar? Hagas o no hagas. Lo que sí va a suceder es cómo lo tomas y qué acciones tomas en base a eso. Así es, Roberto, yo creo que es súper importante esto último que dijiste, es cómo vas a accionar. Yo creo que todo tiene una temporalidad y esto, pues cuando termine esta temporalidad, simplemente es en qué estado quieres iniciar o reactivarte. En tu vida personal, que obviamente eso tiene todo el impacto para tu vida empresarial. Entonces simplemente haz esa conciencia. Yo te invito a que empieces a concientizar realmente tus estados emocionales de forma más profunda, en donde no te lo permites a veces cuando estás en un constante, en tu vida diaria y enrolado. Trata de hacerlo en diferentes áreas de tu vida, porque también es muy importante el lado personal, el lado familiar, el lado empresarial, el lado como hijo. Todo tiene su grado de importancia. Empieza a poner en la balanza qué es lo que quieres analizar de cada una de esos aspectos y qué emociones traes generados o arrastrando y que incluso están produciendo en estos momentos esos miedos que nos paralizan. Si bien por el tipo de virus que se está presentando nos está limitando esa cercanía física, sí te pido que no la mantengas en una lejanía emocional. Mantén esa cercanía. Diles a tus seres queridos, te amo. Dile a tus seres queridos, ¿sabes qué? Papá, mamá, si no los puedes ir a abrazar por respeto a su salud, háblales y háblales todos los días. Ríete con ellos. A tus hijos, si los tienes en casa, crea actividades propositivas, divertidas, pero empieza a cambiar la mentalidad, porque esto te va a alimentar para que te empieces a mover de forma diferente. Va a empezar a mover, yo veo las colonias completamente vacías, ¿sí? Pero ¿cuántas veces vives al lado de una persona y ni buenos días les das? Empecemos a cambiar nuestra mentalidad de convivencia. Empieza a agarrar a tus grupos, no nada más para que les mandes un meme que alguien te envió. Escríbele y tómate un tiempo para decirles, oye, te extraño, ¿qué estás haciendo? Oye, sí, vamos a tomar una cerveza, tú conéctate allá y yo acá y sigue chupando con ellos o pásatela a gusto con ellos, pero empieza a cambiar la mentalidad, empecemos a hacer cosas diferentes. Sí, yo creo que es un momento de hacer también y tener más creatividad, ¿no? Este tipo de conflictos
Si tú te metes simplemente en esas corrientes de parálisis, pues ahí te vas a quedar. Es empezar a entender que nosotros mismos podemos gobernar nuestra mente, no hacer lo contrario, no dejar ya que esa mente gobierne nuestro ser, porque estábamos en un punto en donde eso estaba sucediendo. Entonces ahorita es una gran oportunidad para empezar tú a gobernar esa mente, para empezar a decirle, hey, tranquila, hey, tranquilo, hasta aquí vamos a llegar, y ir tratando de encontrar esas herramientas, ese acercamiento, esa forma de comunicarte con tus seres queridos, pero sobre todo contigo mismo. Bien, yo te diría lo siguiente para ir cerrando. Es probablemente lo que llega a suceder va a dolerte, o a lo mejor no te toca y solamente vas a tener un nivel alto de empatía para con los demás. Por lo mismo, hoy tienes una fabulosa oportunidad de hacer las cosas correctas, de reconciliarte con quien te tengas que reconciliar, de abrazar, si no físicamente, en palabras, en amor, en sentidos, a esas personas de las cuales necesitas hoy estar cerca de ellos. Entonces, no quiere decir que no te duela, ¿sí? Hace rato que te platicaba la situación que estoy pasando, no quiere decir que no me vaya a doler si llega a darse un desenlace no grato o no doloroso. Sin embargo, es qué tanta paz puedes tener con lo que hoy estás haciendo en vida. Y yo lo único que digo es cambiemos nuestra mentalidad para vivir esta vida como nos está tocando vivirla, y enfrentémosla con la actitud que necesitamos tenerla, porque hoy todos necesitamos de todos. Así es, y ese cambio solo se va a generar si realmente estás en autoobservación. No puedes generar un cambio de lo que no has conocido y lo que no has observado. Entonces, entra en una observación profunda para que tú mismo puedas entender qué son los cambios que quieres o que pretendes hacer de ahora en adelante. Yo soy Claudia Licón, en verdad me da mucho gusto estar en este espacio contigo. Gracias, Roberto. Gracias, Claudia. Esperamos Gracias podamos aportarles algo Gracias más. a ti. Y como punto final yo te diría, la vida de qué se trata, de tiempos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Empieza a determinar cómo lo estamos invirtiendo, cómo lo estás invirtiendo tú, cómo lo están invirtiendo tus hijos y tus familiares. Empecemos a aprovecharlo de forma diferente. Muchísimas gracias. Sí, bendecido fin de semana. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias.